Vamos a empezar con una oración, mis hermanos, para entregar esta palabra en las manos del Señor y que el Señor obre en nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos alabarte, bendecir tu nombre, Señor, con nuestros labios, Padre. Tú miras, Señor, nuestra necesidad de ti, que te necesitamos mucho, Señor, en nuestros corazones. Por eso estamos aquí, Padre, porque queremos conocerte mejor. Queremos aprender de ti, de tu palabra, mi Dios. Yo te pido, Señor, que en esta tarde que hables a nuestro corazón de tu iglesia, Padre, para que tu iglesia, Señor, dé fruto, mi Dios. Llevemos tu palabra allá afuera, Señor, la pongamos por obra, Padre. A ti sea la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 3. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hasta ahí, hermanos. Toma asiento, por favor, mi hermano. Dios prueba la fe de Abraham. Dios prueba la fe de Abraham. Versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Bien podríamos decir que Abraham puede ser el segundo hombre, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que ha experimentado una de las pruebas más extremas, mis hermanos. Abraham tenía que sacrificar a su hijo. La prueba tenía que ver con lo que Abraham más amaba en la tierra: su hijo Isaac. Cuando Dios probó a Abraham, ya era bastante viejo, y aún así seguía siendo probado, mis hermanos, probado. Me imagino que Abraham se encontraba feliz. Después de haber pasado por muchas pruebas en el pasado, Abraham ya estaba disfrutando el cumplimiento de la promesa de Dios, ¿verdad? Creía que el resto de sus días los viviría en paz. Ya habían terminado los días de espera, su trabajo duro, sus fatigas, las incertidumbres. Pero cuando Abraham creía que todo se había terminado, Dios lo sorprende con una prueba más, y le pide lo más valioso para él: el hijo de la promesa, su hijo. Hermano, ¿qué nos dice esto? Que no te sorprendas de las pruebas, Todo hijo de Dios tiene que ser probado. Todo hijo de Dios tiene que ser probado. Si tú no has sido probado aún, take a ticket and have a seat. Espera, ya viene la tuya. Pero todos tenemos que ser probados. El cristiano jamás dejará de ser probado antes de morir, Nunca podremos decir que nuestra guerra ha terminado o que nuestras pruebas han terminado. Las pruebas terminarán hasta que inclinemos la cabeza o entreguemos el espíritu. Pero toda la vida tendremos pruebas. Toda la vida. La fe siempre tiene pruebas. La fe siempre tiene pruebas. El hecho de ser cristianos no significa que las pruebas estarán ausentes de nuestra vida diaria,
El hecho de ser cristiano no te lleva a ya no tener pruebas. Entre más grande la fe, tanto más grandes serán tus pruebas. Tus pruebas. Ten eso bien en mente. Pero Dios tiene que probar nuestra fe. Dios tiene que probar nuestra fe a fin de que crezca y se desarrolle bien. ¿Y cuál es el propósito de las pruebas? ¿Cuál es el propósito? Las pruebas nos ayudan a madurar, a madurar. Las pruebas son para revelar qué tipo de fe tengo, qué tipo de fe tenemos. Para esas son las pruebas. Ser confrontado con situaciones difíciles me muestra a mí qué tipo de persona soy y cuál es el nivel de fe que tengo en mi vida. Las situaciones difíciles me muestran a mí cómo reaccionaré ante esas situaciones. Yo no sé cómo voy a reaccionar o cómo voy a actuar en una situación hasta que no esté en ella, Pero mientras yo no esté en una situación difícil, yo no sé cómo voy a reaccionar. Yo no sé cómo voy a actuar. El carácter no se puede desarrollar en la facilidad y en la tranquilidad, sino solo a través del sufrimiento y de las pruebas es cuando se puede fortalecer nuestra alma, nuestra fe, en las tribulaciones, en las pruebas, en las aflicciones, en el sufrimiento. Nos podemos engañar a nosotros y a los demás sobre cómo somos como personas o como cristianos. Pero cuando estamos en medio de una prueba, hay veces que nos quedamos decepcionados de nosotros mismos, de cuán débiles somos en realidad. Y es allí entonces que podemos saber cómo realmente somos, como humanos y como cristianos, Pero mientras no vivamos la prueba, no nos vamos a dar cuenta qué tipo de fe tenemos. Para eso son las pruebas. A veces las personas piensan erróneamente que después de ser cristianos, Dios hará que sus vidas sean más cómodas y libres de estrés. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Cristo dijo claramente que tendríamos problemas en este mundo. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido las pruebas. Amén. También Pedro nos dijo que no nos sorprendiéramos de las pruebas de fuego que vienen sobre nosotros para probarnos. Dice 1 de Pedro 4:12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es como si dijese: ¿qué no se los dije? ¿Que iban a venir las pruebas? Entonces, ¿por qué te sorprendes si eres cristiano? ¿Que no lo habías leído en la palabra de Dios? ¿Que iban a venir? Mejor prepárate porque vendrán. Prepárate porque vendrán. Las pruebas no son destructivas, No son destructivas, son benéficas. Son benéficas. El Señor no nos pone a prueba para su propio beneficio, sino que es para nuestro propio beneficio. Las pruebas no destruyen al creyente, lo benefician, mis hermanos. Las pruebas nos benefician. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuáles cosas? Todas las cosas nos ayudan a bien, inclusive los problemas. Las pruebas. Esos problemas no los buscamos nosotros, ¿ok? Somos humanos y los problemas llegan a nuestras vidas, pero no los buscamos, pero nos sirven para forjar nuestro carácter. Amén. Así que las pruebas
son indispensables, mis hermanos. Son indispensables. Dios siempre nos prueba para mejorarnos. Pero Satanás, fíjese, Satanás nos tienta. Él nos tienta, Dios nos prueba, Satanás nos tienta para descalificarnos. La tentación es para destruirnos, para hacernos mal. Pero la prueba nos ayuda a nosotros. El propósito de la prueba es para confirmar qué tipo de fe tenemos. ¿Qué tipo de fe tiene usted? Y es para su propio beneficio. Las pruebas le ayudan a usted a demostrar qué tipo de cristiano es usted. ¿Qué tipo de creyente es usted? ¿Cuál es su nivel de fe? Para eso son las pruebas, mis hermanos. Me gusta la respuesta de Abraham. Dios le habla por su nombre ahí en el versículo 1 al 2. Dice, Abraham, Abraham. ¿Y cómo responde Abraham? ¿Qué dice Abraham? Heme aquí, heme aquí. Esta frase, heme aquí, significa aquí estoy a tu disposición. Es como decir, mande usted, ¿verdad? Los que somos de México nos enseñaron a decir esa frase, ¿verdad? Cuando nuestros padres nos hablaban, hey fulano, mande usted, padre, mande usted, ¿verdad? Pero parece que esta frase ya se perdió hoy en día, mis hermanos. ¿Cómo responden los jóvenes? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué tranza? ¿Qué onda? ¿Qué onda, jefe? ¿O no es así? Al responder a Abraham, heme aquí, está mostrando que está dispuesto a seguir la voluntad de Dios sin cuestionar. Y esta es la respuesta que deberíamos tener los cristianos. No importa lo que me ordene, Señor, aquí estoy, heme aquí. Y no lo cuestiono. Y no cuestiono a Dios. Abraham no cuestionó a Dios. No le preguntó, ¿para qué, Señor? Y es que a Dios, mis hermanos, no se le cuestiona, se le obedece. Dios no tiene por qué darnos explicaciones. ¿Verdad? Y nosotros no somos nadie para pedírselas. Solamente obedecemos a Dios. Las últimas veces que Dios le habló a Abraham fue para darle nuevas promesas. Todas las veces que Dios habló a Abraham fue para darle nuevas promesas, ¿verdad? No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Abraham, yo soy tu galardón. Abraham, tu descendencia será sobremanera grande. Pero esta vez fue diferente. Génesis 22:2, ¿qué le dijo el Señor? Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dice, toma tu hijo, tu único a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Dios había hecho una promesa a Abraham, que de su linaje, de su hijo Isaac, el hijo del milagro, nacería una gran nación. Pero ahora le está diciendo, toma tu hijo, tu único a quien amas, y ofrécelo en holocausto. La pregunta que surge es, ¿cómo podía Dios darle un mandato semejante a Abraham así? ¿Cómo darle un mandato así de esta semejanza a Abraham? ¿Cómo podría ser eso posible? ¿Acaso Dios había perdido los estribos, por así decirlo? Se nos hace increíble que el Dios de la Biblia pida semejante cosa. Si Dios hubiera dicho, toma un cordero de tu rebaño y ofrécelo en holocausto, no habría parecido tan espantoso, ¿verdad? Pero que Dios dijera, toma ahora a tu hijo y ofrécelo en holocausto.
Eso era suficiente para tambalear la fe más fuerte, mis hermanos. Toma a tu hijo y ofrécelo en holocausto. ¿Qué ha de haber pasado por la mente de Abraham en ese momento? ¿Qué ha de haber pensado? Lo que le costó tener un hijo a Abraham para ahorita ya sacrificarlo ahora. Se necesitó de mucha fe para procrearlo, pero se requirió de una fe mucho mayor para entregárselo a Dios, para sacrificarlo. Isaac era lo que más había deseado en la vida, lo que más amaba en el mundo. Abraham. Hermanos, Dios nos pedirá lo que más amamos en la vida, lo que más ama usted en la vida. Que si tú quieres amar a Dios, tener una relación con Dios, debemos estar dispuestos a renunciar a muchas cosas. Dios nos pedirá que le demos la máxima prioridad de nuestra vida a Él. Que lo amemos con todo nuestro corazón, alma y mente, y que le sirvamos con sinceridad. Dios nos pedirá a renunciar a cosas que nos brindan placer, comodidad, seguridad, que puedan ser obstáculos para nuestra vida espiritual. Todo eso nos pedirá Dios, cosas que nos resultan mucho más importantes que a Dios. Dios no quiere que tengamos ídolos, que tengamos dioses ajenos. A veces para seguir a Dios debemos estar dispuestos a hacer grandes sacrificios, y a veces muy grandes. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Su hijo. ¿Alguna vez usted ha hecho un sacrificio para Dios? No me diga que dejó una hora de trabajo, porque no me diga que está dejando de trabajar los domingos. No me diga que, hermano, si Dios nos pidiera una cosa semejante como Abraham, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Hemos hecho sacrificios a Dios antes? Abraham en su caminar con Dios había obedecido a Dios muchas veces. Abraham lo había obedecido muchas veces, pero ninguna prueba pudo haber sido más severa que la de Génesis capítulo 22. ¿Te imaginas? ¿Se imagina usted pedirle Dios a Abraham, a su hijo, en holocausto? En la Biblia, la palabra holocausto significa ofrenda completamente quemada. Ofrenda completamente quemada. Eso es lo que significa holocausto. Muchos conocemos el régimen de Hitler, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, cuando él quiso destruir a todos los judíos. ¿Cómo le llamaron a eso? Holocausto. Holocausto. ¿Por qué? Porque él quería raer desde la raíz a todo judío. Quería quemarlos completamente, deshacerse de ellos. Y esto es lo que significa holocausto. Ofrenda completamente quemada. Todo. El que ofrendía un holocausto a Jehová, el ofrendador no se quedaba nada para él. Todo se quemaba. Pero antes de ofrecer un holocausto en el Antiguo Testamento, primero se mataba a la víctima, degollándola, y después se quemaba completamente ante Jehová. Pero no se quemaba viva la víctima, lo degollaban primero. Y aquí Dios le está pidiendo a Abraham que le ofrezca en holocausto a su propio hijo. Dios le está pidiendo a Abraham que entregue a Isaac en holocausto.
¿Cómo reaccionaríamos nosotros si Dios nos dijera que hiciéramos tal cosa? ¿Cómo reaccionaría usted, mi hermano? Que Dios le pidiera un hijo. Si Dios me preguntara, ¿sabes qué? Entrega a tu hijo o todo el mundo queda condenado. Mi hermano, yo pienso que todos se condenarían, ¿eh? Yo no lo haría. Usted quedaría condenado, ¿eh? Yo no lo entregaría. Podemos ver la fe de Abraham. ¿Qué tan grande era, mis hermanos? Por eso le llaman el padre de la fe. El padre de la fe. El pedido de Dios era bastante fuerte. Esta era una prueba extrema. Una prueba extrema, mis hermanos. Dios realmente le está pidiendo que sacrifique a su hijo Isaac. Dios le está pidiendo a Abraham que termine con la vida de Isaac, de su hijo. Esto tuvo que impresionar mucho a Abraham, mis hermanos, ¿eh? Póngase en los zapatos de Abraham. Abraham tenía que tomar una decisión. Y en esto consiste la prueba. En saber a quién amaba más Abraham. ¿A su hijo Isaac o a Dios? Y esta es una pregunta para todos nosotros, mis hermanos. ¿Quién es el amor de tu vida? ¿Quién es el amor de tu vida? ¿Hay algo o alguien a quien amas más que a Dios? Puede ser tu esposa, tu honey nut Cheerios, puede ser tu hijo, tu hija, tu trabajo, tu negocio, tu carro. Evalúa tu vida con esta pregunta. ¿Quién es el amor de tu vida? ¿Es Dios? Dice en el versículo 3, Génesis 22:3. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Vemos aquí la respuesta inmediata de Abraham. Dice que Abraham se levantó muy de mañana para prepararse. Se levantó de madrugada. Pues ¿quién podría dormir en aquella noche, verdad? Imagínese a Abraham. Me imagino que no durmió de estar pensando, ¿verdad? Pero fijémonos que Abraham no se toma unos días para pensarlo, ¿eh? No se tomó 1, 2, 3 días para meditar lo que le dijo Dios. Ni siquiera hace las cosas lentamente, ni trata de hacer tiempo o hacer las cosas con desgano, claro que no, sino que Abraham fue diligente. Abraham fue diligente. Se levantó muy temprano, madrugó para hacer caso a la voz de Dios, a pesar de ser tan difícil lo pedido de Dios, ¿eh? Se levantó muy temprano Abraham. Abraham, sin poner excusas y pedir explicaciones, se levanta muy de mañana y hace todos los preparativos para el viaje. Corta la leña, prepara el asno, toma a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Y todo lo hace con diligencia, mis hermanos. Y eso, así tenemos que hacer nosotros las cosas para Dios, con diligencia, con diligencia. El servicio a Dios se hace con diligencia. Amén. Dice en el versículo 4, ponga su mirada ahí en el versículo 4, dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Después de 3 días de camino, dice, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar a lo lejos. ¿Quién puede decir lo que sintió Abraham durante estos 3 días de camino con su hijo? Imagínese a Abraham e Isaac caminando y yendo a la tierra de Moriah, caminando con su hijo. ¿Qué han de haber platicado ellos dos?
¿Qué ha de haber dicho Abraham en esos últimos 3 días a su hijo Isaac? Le ha de haber demostrado todo el amor a su hijo. Me imagino que Isaac pudo ver a su padre, ¿verdad?, reaccionando de una manera diferente, ¿verdad? Me imagino que Abraham pudo mostrarle a su hijo todos esos momentos hermosos que tuvieron juntos, aprovechando los últimos tiempos con su hijo. Dice en el versículo 5, dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Dice, y volveremos a vosotros, le dice Abraham a sus siervos. Fíjese qué tipo de fe tiene Abraham, Abraham está seguro que volverán, le dice a sus siervos, volveremos, espérenos aquí, nosotros volveremos. ¿Cómo volverán? ¿Qué no iba a sacrificar a su hijo Abraham, Isaac? ¿De qué está hablando Abraham? ¿Acaso volvería trayendo sobre sus hombros a su hijo muerto? Que dice, volveremos. ¿O acaso Abraham sabía que esto era solo una prueba y que Dios realmente no lo iba a exigir que sacrificara a su hijo en el holocausto? Claro que no, de ninguna manera. De ninguna manera. Abraham no le está mintiendo a sus siervos cuando dice volveremos. Abraham en su corazón tenía la seguridad de que Dios cumpliría su promesa en que en Isaac le será llamada descendencia. Y aunque Isaac fuera sacrificado, Abraham tenía bien en su corazón que Dios lo iba a levantar de los muertos. Abraham siempre supo que volvería con su hijo vivo. Abraham sabía que aunque matara a su hijo Isaac, Dios lo levantaría de entre los muertos. Por eso les dice, volveremos, volveremos. La fe de Abraham era mucha, que él creía que Dios era capaz de resucitar a su propio hijo de la muerte. Esto nos dice Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Eso es lo que pensaba Abraham en su corazón. Él sabía que Dios podía resucitar a su hijo. Eso era la fe de Abraham. Antes de este acontecimiento, mis hermanos, no había precedentes de nadie en la Biblia que hubiera resucitado de entre los muertos. Jamás nadie había resucitado de entre los muertos en aquella ocasión de Abraham. Pero la fe de Abraham sabía que Dios era capaz, que podía hacerlo. Alguien dijo una vez que nuestra fe se vuelve más fuerte en la medida en que conozcamos la omnipotencia de Dios. Y Abraham conocía la omnipotencia de Dios. Sabía que para él no hay nada imposible. Amén. Versículo 6 que dice, y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Vemos que Abraham carga la leña sobre su hijo Isaac. La Biblia no nos dice la edad exacta de Isaac, pero sí nos da suficiente información como para calcular su edad. Isaac no pudo haber sido un niño, sino que era ya un muchacho. Los comentaristas dicen que pudo haber tenido de entre 20 a 30 años Isaac, por la fuerza que tenía al cargar la leña sobre sus hombros. Isaac ya era un muchacho, no era un niño. Isaac
carga la leña que será usada para su propio sacrificio. Mientras Abraham lleva en sus manos el fuego y el cuchillo que usará para quitarle la vida a su hijo. Padre e hijo van juntos a la tierra de Moriah. Van caminando juntos, mis hermanos. Isaac, para ese entonces, ya tiene uso de razón. Él sabe que van a ofrecer un sacrificio. A eso iban, a ofrecer un sacrificio. Isaac ve los elementos de un sacrificio: el fuego, la leña y el cuchillo. Pero falta algo. Les faltaba algo: la víctima. La víctima. No puede haber sacrificio sin una víctima, ¿verdad? ¿Qué le dice Isaac a su padre Abraham? Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero del holocausto? Hermanos, tan solo de imaginar la situación de Abraham, donde su único hijo, al cual amaba tanto, le estuviera preguntando por el cordero del holocausto, sin saber que él mismo iba a hacer el holocausto. Se le tuvo que haber partido el corazón a Abraham. Los que han sido padres saben lo que es el amor hacia los hijos. Imagina tan solo que tu hijo, al que conoces desde pequeño y viste crecer, y te esté preguntando lo mismo que Isaac: Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Vamos a hacer un sacrificio, pero ¿dónde está la víctima, Padre? ¿Qué pudo haber pasado por la mente de Abraham, por su corazón? Abraham, viendo lo que le preguntaba a su hijo, que tanto amaba, le contestó con una fe impresionante. Versículo 8, ¿qué le dijo? Y respondiendo a Abraham, dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham había aprendido en confiar en Dios. Abraham no sabía qué es lo que Dios iba a hacer, cómo lo va a hacer, cómo va a proveer ese cordero. Pero lo que sí sabe Abraham es que Dios le dio una promesa de que de su simiente, de su hijo Isaac, serían benditas todas las naciones de la tierra. Por tanto, Dios tendrá que hacer algo. ¿Qué va a hacer Dios? Abraham no tenía idea. Abraham no tenía idea, pero lo que sí sabe es que Dios va a obrar, Dios va a obrar, Dios va a proveer. Dios va a proveer, mis hermanos. Amén. Dice en el versículo 9, dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo y a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Vemos que llegaron por fin al lugar indicado. Y Abraham, con un corazón abrumado, sigue en pie con el plan de Dios y edifica el altar, el más triste de los que había construido en toda su vida. Compone la leña que ha de arder y ahora va a decirle a su hijo la asombrosa noticia: Isaac, hijo mío, tú eres el cordero que Dios ha provisto. Versículo 10 que dice: y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Después de atarlo, lo coloca sobre el altar y pone su mano sobre la cabeza de su hijo, como se acostumbraba en aquel entonces. Y ahora, entre torrentes de lágrimas, le da el último adiós, el último beso, el último abrazo a su hijo. Y con un corazón decidido y los ojos levantados al cielo, toma el cuchillo
y extiende el brazo a Abraham. En ese preciso momento, mis hermanos, me imagino que todos los ojos del reino celestial estaban puestos sobre la magnitud de fe de Abraham. Los cielos se han de haber quedado atónitos. Toda la tierra se ha de haber quedado pasmada de asombro de ver ese espectáculo, de ver la tremenda fe de Abraham. Era un acto de fe y de obediencia que merecía ser contemplado por Dios, por los ángeles y por todos los hombres. El patriarca Abraham elige al dador por encima del regalo. El sacrificio ya se había consumado en el corazón de Abraham. En el corazón de Abraham, Isaac, su hijo, ya estaba muerto. A Abraham ya lo había matado en su corazón, porque estaba dispuesto, decidido, a enterrar el cuchillo, degollar a su hijo. Por lo tanto, ya se había satisfecho completamente los requerimientos de Dios. Abraham pasó la prueba. Abraham pasó la prueba. ¿La pasaremos nosotros? Génesis 22, 11 al 12. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Hermanos, y ante todo esto, ¿cuál fue la reacción de Isaac? ¿Cómo reaccionó Isaac? Isaac estaba dispuesto a obedecer a su padre. Su padre le había enseñado obediencia, pues no encontramos que intentara escapar, ni tampoco poner ninguna resistencia. Isaac no se defendió cuando su padre lo ató. Vemos que manso y obediente fue Isaac al sacrificio. Hermanos, Isaac es el antitipo de Jesucristo. Isaac fue obedientemente a su muerte, así como Cristo lo hizo. El profeta Isaías dijo en Isaías 53:7, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En el caso de Isaac, hubo un sustituto que murió por él. Dios proveyó un carnero que estaba trabado por sus cuernos en un zarzal. Pero en el caso de Jesús, nadie podía tomar su lugar en la cruz. Nadie. Él era el único sacrificio perfecto que quitaría los pecados del mundo. Lo que no hizo a Abraham con su hijo Isaac, Dios lo hizo con su propio hijo en la cruz. Isaac se salva, pero Jesús, el Dios de Isaac, muere en la cruz. Dios ofreció un carnero como sustituto de Isaac, pero Jesús, Él no tenía sustituto. Isaías 53, 4 al 5 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros sanados. Amén. Hermanos, si admiramos a Abraham ofreciendo a su hijo Isaac, ¿cuánto más deberíamos ensalzar, magnificar, alabar, honrar y adorar el amor de Dios que tanto amó al mundo en cuanto a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano.
Versículo 13 al 14. 22, 13 al 14. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Isaac era la bendición, fue un regalo de Dios para Abraham. Abraham esperó un milagro para recibir esta promesa, su primogénito. Pero ahora Dios lo prueba, se lo pide que lo ofrezca en holocausto. Hermanos, Isaac vio con sus propios ojos, vio en carne propia la doctrina de la sustitución. Un sustituto es alguien que toma nuestro lugar. En este caso, era Isaac el que tenía que haber ardido en llamas, pero Dios mismo proveyó el carnero que daría su vida para que la vida de Isaac fuese preservada. Hermanos, el punto principal de esta historia es que veamos a Dios como un gran proveedor. Él es un proveedor. Jehová Jireh, Dios proveerá. ¿Cuántos dicen amén? El Señor proveerá, así como Dios proveyó un carnero como sustituto para Isaac. Dios suplirá todas nuestras necesidades. Dios le dio a Abraham un sustituto para su hijo. De igual manera, el Señor ha dado provisión para las necesidades del hombre. Para el pecado del hombre, Dios ha provisto la preciosa sangre de Jesucristo. Para la ignorancia del hombre, Dios ha provisto su palabra, la Biblia. Para la debilidad del hombre, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Para la soledad del hombre, Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos nunca. Dios es el gran proveedor de su pueblo. Él es quien suple todo lo que necesitamos para caminar y triunfar en este mundo y en las pruebas. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, Dios provee en el momento adecuado, Dios provee en el momento adecuado. Justo cuando Abraham estaba levantando el cuchillo y casi para dejárselo caer a su hijo, se oyó la voz del cielo y fue visto el carnero. ¿Qué nos dice eso? Que el reloj de Dios nunca se atrasa. Nunca se atrasa. La fe será probada y puede que sea probada hasta el límite, hasta que se alcance el punto de la desesperanza. Pero Él no nos probará más allá de lo que podamos sobrellevar, sino que con la tentación Dios dará también la salida. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.